Nahum, el profeta Nahum. Vamos a estar compartiendo ese libro el día de hoy. Ponemos el contexto histórico. Vamos a presentar el contexto histórico de el libro del profeta Nahum. Este libro es, como les dije, está enmarcado en la división que se presenta en el texto bíblico entre los profetas menores. Recuerden que se hizo una división allí, y esto no quiere decir que su profecía sea de menor calidad, sea de menor valía. No, son profecías que dieron o que nos dan una enseñanza, que nos enseñaron, y que esta gente profetizó cosas que se cumplieron, eran profecías de parte de Dios y que se cumplieron. Por ejemplo, esta que vamos a estar compartiendo el día de hoy en el libro de Nahum. Ese fue Nahum soltando el mensaje, y a los pocos días se cumplió la profecía. Entonces, esto no quiere decir que porque se hayan llamado profetas menores, sus profecías sean de menor calidad. No, sino que fue una forma de dividir las Sagradas Escrituras, de dividir pues la Biblia por partes. Alguien lo hizo, dividieron estas cosas. Muchos dicen que fue Jerónimo de Estridón quien dividió esto. Otros dicen que ya venía desde la secta con las divisiones, pero sabemos que lo que importa es las profecías, que las profecías se cumplieron. Entonces, estos, como les decía, no tiene nada que ver con que sea de menor calidad su profecía, sino que escribieron menos, enmarcaron estos profetas menores en los libros que escribieron de 1 a 10, 12 capítulos, 14 capítulos, y los enmarcaron en profetas menores. Hay profetas mayores que escribieron un poco más, porque sus libros fueron un poco más extensos, entre los cuales está como Isaías, Jeremías, y otros como Ezequiel, y así pues están allí. Pero nosotros, la profecía, hoy vamos a estar compartiendo este profeta llamado Nahum, que está entre los profetas menores. Tengo un pequeño problema con el internet, vamos a tratar de solucionarlo. Voy a hacer un paréntesis para tratar de solucionar el problema que tengo con el internet. Me permiten el problema que tengo con el internet. Me permiten un pequeño momento, por favor. Estamos ahorita que tenemos allí con el internet. Creo que ahora está un poco mejor. Continuamos. Entonces, como les decía, el profeta Nahum. El profeta Nahum es un profeta que marcado de profetas menores, como les decía, pero esto no quiere decir que su profecía haya sido menor, haya sido menor valía, ¿no? Es una forma de división de las escrituras. 63 y 612 antes de Cristo. Vemos que después de Cristo los años de menor a mayor, pero antes de que se cuentan de mayor a menor. Entonces, como les decía, se escribió el libro. En ese tiempo estaba allí fuerte un imperio llamado el Imperio Asirio, cuya capital era la ciudad de Nínive. Nínive era una gran ciudad, era la capital del Imperio Asirio, y le toca a Nahum profetizar en contra el mensaje en destrucción. Pero recuerden que antes ya había profetizado también en Nínive, pero de un profeta, esa profecía de Nínive es especial con el de Nínive, con esa región. Dios resulta en esa región. Hubo un rezo allí ayer que Jonás se negó en Nínive y pasó allá a Nínive a predicar. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Lo que de ese momento Sirio se dio en ese momento, lo que nos enseña que allí Dios atravesó. ¿Y qué pasó durante todo este tiempo? Donde después, luego, Nahum viene a profetizar en contra, también destrucción de Nínive, del Imperio Asirio. Entonces, este hombre le toca profetizar en contra del Imperio Asirio, Nahum, del imperio, de la ciudad de Nínive, específicamente enfocado en esa ciudad, pero llevar el mensaje. Y vamos a leer vamos a leer el capítulo 1 del libro del profeta. Vamos al texto. Dice de nuestro Dios de la siguiente manera. El libro de Nahum, a partir del versículo número 1.
Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum. Jehová es celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y gran y no te la culpa. Jehová marcha y las de sus pies. Él anarca y agota todo y atosan fuego y el agro. Y la flor fluida tiembla de él. Se come todo en de la visión de Nahum. Jehová es celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y gran y no te la culpa. Jehová marcha y las de sus pies. Él anarca y agota todo y atosan fuego y el agro. Y la flor fluida tiembla de él. Se come todo en la hoja de Dios el que aconseja. Jehová vengan santos, aún así será tal ni memoria de tu escultura y estatua de fundición, y porque fuiste vil. He aquí sobre los montes los fiestas, cumple que pasar por ti, pereció del todo. Pereció del todo. Y ahí ves, de Israel siempre estuvo como esa persona o como esa nación que siempre iba en contra. Y recordemos que en ese momento el imperio asirio era el imperio dominante en ese momento de la historia. Disculpen un momento, continúan los problemas con el internet. Tengo problemas con el internet. Estoy tratando. Tengo problemas con el internet. Estoy tratando de. Con el internet. Estoy tratando de solucionar. Esperemos en Dios que todo se. Nahum los dice. Nahum los dice acá. Recordemos que les decía hace un momento. El mensaje, a pregonar de la ciudad de Nínive, un mensaje de discordia por aquella que de Dios, pero en su momento se arrepintieron malos caminos, y vemos aquí que un siglo después se arrepintieron malos caminos, y vemos aquí que un siglo después bien profecía por en contra de y del que volvieron a sus vidas y narra en el 2 era un bastante pertinente de Nínive. A Dios en el profeta Nahum se dispuesto para la ira, poder y no te no se culpaba, marcha en la tempestad y el tormento. El profeta nos está enseñando que nuestro Dios es un Dios que es tardo a desarrollar, más fácil antes se arrepintieran, aquella gente se arrepintió de ser malo. Lo que nos enseña que Dios así ese momento a esta de Nínive, que era la capital de Nínive, que era la capital de este imperio, le dio oportunidad. Y fíjese, poco más, casi siglo y medio, envió en contraprofecía de destrucción de Nínive, que era la capital de este imperio, le dio oportunidad. Y fíjese, poco más, casi siglo y medio, envió en contraprofecía de destrucción al profeta Nahum, y le que en poder. Él tarda un poco, espera para ir. Entonces va a corregir, va a golpear. Es lo que está diciendo el profeta Jonás. El profeta Nahum a el imperio va a corregir, va a golpear. Es lo que está diciendo el profeta Jonás. El profeta Nahum a el imperio que él fortalece en el y a los que a todos aquellos que sigan su confianza en él, a cada uno que hemos decidido seguir, porque este mensaje del profeta Nahum fue dirigido al pueblo, el mensaje de destrucción al imperio asirio, a Nínive, aquella gran ciudad llena de malvadas, llena de gente que hacía muchas cosas que no agradaban mucho a Dios, a su día de angustia. Era el momento, aquella incertidumbre, haciéndoles daños, ¿Cuál es nuestro día de Dios?
hay una enfermedad, un problema, hay alguna situación. Nosotros en este tiempo, en este país, en Venezuela, estamos pasando por un momento de crisis, un momento bastante fuerte, que nosotros podemos tapar esos dedos, no sé, es difícil acá en nuestra angustia. Tal vez está pasando, tal vez ese es nuestro día de angustia, pero Dios es nuestra fortaleza en ese día. Y algo que decimos o decidimos aceptar el plan de salud viene para a través de nuestro piso. Debemos caminar conforme, debemos caminar con voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es la y Dios no se en el nombre de Cristo, nos enseña lo que te puede dar ramos por tal mí. Tienes que ir a lo que decimos de lo que es, lo que hay dentro de corazón, lo que vos hacer. Digo confiados porque vos conforme a esto voy depositando mi confianza de una forma genuina, porque Dios, Él de la angustia, Él nunca sea de la angustia, Él nunca. Debemos depositar nuestra confianza en Él, siempre convencidos de que Él es nuestra fortaleza en el día de la angustia. Y aquí en este momento, aquí en el pueblo de Israel, estaba pasando ese día de la angustia, estaban en ese momento de la angustia, pero vino un mensajero de parte de Dios, vino el profeta Nahum con esta profecía acerca de la destrucción de Nínive y del imperio asirio. Vino esta noticia, y el capítulo 2 nos narra cómo iba a ser esa invasión, cómo se iba a dar todo aquello, cómo se iba a presentar la batalla, cómo aquella gente que iba a utilizar Dios para acabar o para exterminar el imperio asirio en ese momento, que había decidido Dios que ya no había más para ellos, no les iba a dar más oportunidad. Como dijo Nahum en el verso 3 del capítulo 1, nuestro Dios es lento para la ira, pero grande en poder. Y recordemos, como les decía hace un momento, que ya Jonás había profetizado casi siglo y medio antes, allá en la ciudad de Nínive, y aquella gente se había arrepentido de su mal camino, pero volvieron a hacer lo malo, volvieron a sus viejas andanzas, volvieron a su mal caminar. Y aquí ya Dios dijo: no hay más para ustedes, he aguantado mucho, he esperado mucho para que se enderecen, para que corrijan su caminar, y ya no les voy a dar oportunidad. Ya llegaron al final del camino. Esperé mucho, esperé casi siglo y medio, más de 100 años esperé para que se mantuvieran, que buscaran el camino correcto, se arrepintieran de toda la maldad que están haciendo. Y ahora, en el verso 14 del capítulo 1, escribe el profeta Nahum el decreto: pero en cuanto a ti, Nínive, el Señor ha decretado que no habrá más descendencia que lleve tu nombre. De la casa de tus dioses eliminaré toda imagen esculpida y toda imagen de fundición. Te prepararé una tumba porque eres despreciable. Aquí escribe el profeta Nahum en el verso 14 del capítulo 1 la sentencia en contra de Nínive, de la capital del imperio asirio. Iba a acabar con todo, Dios iba a acabar con todo ese imperio. No iba a haber más descendencia del imperio asirio, iba a acabar Dios. Aquí está diciendo: voy a acabar con las imágenes esculpidas y con las imágenes de fundición, los dioses falsos, esos que ustedes tienen allí, los voy a acabar, voy a eliminar a esos dioses también, los voy a exterminar. Y voy a colocarte, te prepararé una tumba porque eres despreciable. Aquí Dios está expresando, está escribiendo por intermedio de Nahum
la sentencia en contra de aquel imperio. Lo que nos enseña esto, que la gente malvada, aquellos que se deleitan en hacer lo malo, estos ninivitas, esta gente del imperio asirio, esta gente era una gente destructora, una gente que saqueaba y que eran malos, era la maldad recorría por sobre la piel. Se le podía palpar la maldad a esta gente. Y ahora Dios estaba decidido a acabarlos de la faz de la tierra. Y les recuerda en el capítulo 3 el profeta Nahum al imperio asirio, a Nínive, allí, a su capital, a la capital del imperio asirio, le dice: tú no eres mejor que Tebas. ¿Eres tú mejor que Tebas? Estaba sentada al lado, junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar, y aguas por muro. Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límites. Fud y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden caen en la boca del que las ha de comer. Aquí el profeta está escribiendo en contra de Nínive. Tú tomaste allá a Tebas, aquella ciudad, aquella gran ciudad que tenía su confianza porque estaba rodeada con las aguas, que tenían muchos que los ayudaban. Pero recuerda que tú fuiste el que acabó, el que la derribó, el que le echaste por tierra, el que le causaste daño, el que acabaste con su soberbia. Pero tú te has ensoberbecido y has tomado el mismo camino de ellos, y hasta peor. A ti te va a ocurrir lo mismo que les ocurrió a ellos. Va a suceder lo mismo contigo. Así que le dice el Señor: provéete de agua para el asedio, refuerza tu fortaleza, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón. Multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón, multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas, y tus grandes como nubes de langosta que se sientan en vallados en día de frío. Salido el sol se van y no se conoce el lugar donde están. Aquí el Señor está siendo claro con el imperio asirio allí en este momento a través del profeta Nahum. Provéete, les está diciendo, pon suficiente agua, porque te van a asediar, te van a acorralar, te van a hacer lo mismo que tú hiciste con Tebas, y vas a ser eliminada, porque tus príncipes van a huir. Todos aquellos que te acompañan hoy en la batalla van a apartarse de ti. Tus muros serán raídos, todo va a ser destruido de ti, todo va a ser echado por tierra. Es lo que le está diciendo aquí el profeta Nahum a el imperio asirio. Le está siendo claro de parte de Dios, hablándole la profecía que Dios había que Dios le había dado en contra de la ciudad de Nínive, en contra de el imperio asirio. Recordemos que la ciudad de Nínive
era capital del imperio asirio, imperio que fue devastado por el rey Nabucodonosor, y entonces allí el imperio babilónico, en una unificación de los medos y de los persas, imperio babilónico naciente, acaba, destroza, desmenuza, rae de la faz de la tierra al imperio asirio. Pero el verso 15 del capítulo 1, quiero enfocarme en el verso 15 del capítulo 1. ¿Por qué? ¿Por qué quiero enfocarme en el verso 15 del capítulo 1? Porque allí está este verso. Voy a leerlo nuevamente, el verso 15 del capítulo 1. Vamos a leerlo. Dice: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Dios, por medio del profeta Nahum, le dice aquí al pueblo de Israel, el mensajero viene con un buen mensaje, te trae buenas nuevas, vas a ser liberado. Celebra tus fiestas y cumple tus votos. Lo que prometiste a Dios, lo que le prometiste a Dios, cúmplelo. Lo que le has prometido a Dios, cúmplelo. Cumple tus promesas, celebra tu fiesta y cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Dios está diciendo aquí por intermedio del profeta Nahum a Judá que celebraran las fiestas que celebraban, las fiestas que Dios les había dado para que celebraran, que las celebraran abiertamente, porque ya el día de su angustia había llegado a su final. El día de su angustia era aquel día que vivían con desesperación, que vivían atentos, que vivían alertas, que vivían angustiados, porque podía venir el imperio asirio a asediarlos, a masacrarlos, pero ya esto se iba a acabar, esto iba a llegar a su fin. Y en el año 612 antes de Cristo llega el final, el cumplimiento de esta profecía del profeta Nahum. Es acabado, es asolado el imperio asirio por ahora el naciente imperio babilónico. El imperio babilónico que fue el que arrasó, el que destrozó, el que acabó con, el que borró al imperio asirio de la faz de la tierra. Pero tomando la primera parte del versículo 15 del capítulo 1, cuando nos dice: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Esto también, esta parte la tomó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en su carta a los romanos, en el capítulo 10, en el verso 15. Vamos a leer a partir del verso del capítulo 10 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a leer a partir del verso número 12. Capítulo 10 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a leer a partir del verso número 12, a partir del verso número 12. Capítulo 10 a partir del verso número 12 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Dice así: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vuelvo y leo: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?
como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, o nos está hablando, o le estaba hablando en ese momento a la iglesia que estaba en Roma, pero también esa ordenanza es para este tiempo a la iglesia, a nosotros como iglesia del Señor Jesucristo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, pero antes dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y todo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo? Unas preguntas que escribe el apóstol Pablo aquí a partir del verso 14. Hace preguntas retóricas el apóstol Pablo acá. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, las buenas noticias del Evangelio. Estas buenas nuevas que nosotros, como ahora que hemos nosotros creído en el nombre del Señor Jesucristo y que hemos aceptado el plan de salvación que Dios tiene para nuestras vidas a través de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que le hemos dicho al Señor, Señor, heme aquí desde hoy, yo acepto el llamado desde hoy, yo tomo la responsabilidad de hoy, yo tomo la asignación que tú tienes para mí y comienzo a cumplirla ahora. Voy también a llevar las buenas noticias, voy a llevar el Evangelio, voy a compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, voy a decirle, voy a pregonar en el mundo que nuestro Señor Jesucristo, el Dios encarnado, Dios, aquel verbo, como dice el apóstol Juan en su Evangelio capítulo 1, verso 1, era Dios, y en el verso 14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esas son las buenas nuevas, que Jesús vino al mundo, vino a entregar su vida por usted y por mí, y que hoy nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo tenemos entrada, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y como dice acá el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 10, verso número 12, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces todo el que tiene la oportunidad, todo el que escucha la predicación del Evangelio, todo el que escucha las buenas nuevas está llamado a ser salvo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces hoy nosotros tenemos, como dice el apóstol Pablo, tomando de allá del libro del profeta Nahum, del verso 15 del capítulo 1, cuán hermosos son los pies, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que traen, de los que anuncian buenas nuevas, las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias que Dios nos da entrada, que Dios a través de su Hijo, a través de nuestro Señor Jesucristo, allí en aquella cruz, donde Él tomó nuestro lugar, donde Él pagó con su preciosa sangre por usted y por mí, para darnos a nosotros entrada al reino de los cielos. El Señor Jesús nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Entonces Jesús dijo: yo soy el camino. No hay que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, las buenas nuevas del Evangelio, las buenas noticias que Dios quiere darte vida y vida en abundancia, que Dios quiere darte entrada al reino de los cielos, pero es solo si tú deseas aceptarlo. Se te presenta el mensaje del Evangelio aquí el día de hoy, en esta hora. Ahora es el tiempo de salvación. El tiempo de salvación es ahora. Pero usted decide si lo toma o lo deja. Usted decide si acepta el llamado, si acepta el ofrecimiento que Dios le está colocando acá a través de este humilde servidor. No es por obligación, es voluntariamente que Dios te hace el llamado a venir a Él. El Señor dice: todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera, yo lo recibo con los brazos abiertos. Que vengan a mí, que yo no los voy a echar fuera, no los voy a rechazar. La puerta está abierta. Como les decía, ahora es el tiempo de salvación. Ahora es el tiempo de salvación. Pero, como les decía, está en usted. Es una decisión que nos toca a nosotros tomar. Son decisiones y las hacemos para bien o para mal. Dios está ofreciendo vida eterna en Cristo Jesús, porque Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, por nuestro Señor Jesucristo. Él es quien nos da entrada. En Cristo somos hijos de Dios. En Cristo somos real sacerdocio. En Cristo estamos sentados a la diestra del trono de Dios. En Cristo somos coherederos del reino. En Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces el llamado que te hago en esta hora es a venir a Cristo. Quiero decirte que necesitas a Cristo en tu vida. Necesitas a Cristo en tu vida. Hasta aquí el mensaje del día de hoy. Espero haya sido de bendición para todos aquellos que lograron alcanzar. Vamos a orar para finalizar nuestro tiempo el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste el día de hoy, Señor, de compartir tu palabra, de llevar el mensaje de salvación, Señor, a todos aquellos que necesitan oírlo, Señor. Señor, te doy gracias por darme la oportunidad, por darme el privilegio, Señor, de compartir el mensaje del Evangelio. Señor, los ángeles desean ver esto que nosotros hacemos. Esto tú nos das la oportunidad de hacer a nosotros, Señor. Ellos desean verlo, Señor, pero tú nos has dado ese privilegio a nosotros y hoy agradecido estoy de que me hayas tomado en cuenta, de que me tengas por digno, Señor. Gracias, oh Dios. Quiero pedirte, Señor, quiero darte gracias. Primero, quiero darte gracias por la vida de cada persona que colocaste allí. Señor, quiero pedirte por cada uno de ellos, que los bendigas, que los guardes,